el domingo de resurrección, amén. Por eso estamos aquí. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Él resucitó. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Puede sentarse, puede sentarse. Voy a ir muy rápido. Si a alguno de ustedes le gusta mucho meterse en la estudio de la Biblia, si quieres entender bien lo que es nomás la resurrección, tienes que leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque lo que no dice Mateo lo dice Juan, lo que no dice Juan lo dice Lucas, lo que no dice Lucas lo dice Marcos. Entonces hay que leer los 4 evangelios, para poder bien entender la resurrección de Jesús. Pero yo nada más me voy a basar hoy al evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos. Dice Marcos 16 del 1 al 8 y ahí les doy 4 consejitos y nos vamos. Cuando pasó el día de reposo fue el día Saturday, sábado. Les digo algo, los judíos no tenían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ellos tenían los días como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, el octavo día. En el séptimo día terminó el día de reposo, es cuando ellos no tenían que hacer nada. Terminando el día de reposo, para los judíos, el día comenzaba al declinar el sol, 6 p.m. y así se cumplía un día para ellos. Terminó el día de reposo sábado. María Magdalena, en otras escrituras dice la que Dios le había liberado de 7 espíritus malignos, inmundos. Él la liberó a esta mujer. Era una mujer que amaba mucho a Jesús. Dice, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Ellos querían ir a ungir un cadáver. No creían que Jesús había resucitado. Iban a ungir el cadáver de Jesús. Y dice aquí, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, esto me impresiona. Cuando yo crecí pequeño, en las cosas de Dios, a las 6 de la mañana mi mamá nos llevaba el domingo de resurrección a la iglesia. Muy de mañana teníamos que orar y buscar a Dios y nos decía Jesús, fue buscado muy de mañana por muchas mujeres. Digan conmigo, muy de mañana. Qué mujeres devotas. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál era? El domingo. El domingo, acuérdate que son números, no son días, domingo, lunes, martes. El primer día de la semana fue el domingo. Dice, vinieron al sepulcro ya salidito el sol, estaba medio oscurito. Y luego dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Chihuahua. Porque José de Arimatea había mandado poner una piedra muy grande y con el sello del Imperio Romano, así les iba a hacer al que abrieran esa piedra. O sea que querían asegurarse los del Sanedrín, los de líderes religiosos, que no se robaran el cuerpo de Cristo. Gracias Juanito. Dice, pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Yo me pregunto, ellas iban, pero no sabían cómo le vamos a hacer, cómo vamos a remover la piedra. A ver Marta, a ver María, vamos a pensarlo, cómo vamos a remover la piedra. Era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho. Yo fui a lo que se supone la tumba de Cristo. Y cuando entras tú a esa cueva, del lado derecho estaba la tumba, del lado derecho. Estaba del lado derecho. Ahí estaba sentado este varón, el ángel del Señor, sentado al lado derecho, cubierto con una ropa blanca. ¿Y qué pasó? Y se espantaron. Digan conmigo, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. Ya no está aquí el cadáver. Mira el lugar donde le pusieron. Pero ustedes decir a sus discípulos. Y Jesús, y el ángel le dice, y a Pedro. Otra le voy a decir por qué mencionó. Y dile a Pedro. No se te olvide decirle a Pedro. Dile a todos, pero a Pedro.
que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí donde le veréis, como Él dijo. Y luego dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor, pavor, espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían ¿qué? Pero sí dijeron, si usted va al Evangelio de Mateo, ellas llevaron el mensaje. Por eso, para entender la resurrección de Cristo hay que leer los 4 evangelios. Hace tiempo, quiero que aprenda esto que le voy a decir. Si todo el mensaje se le va a algunas cosas, pero lo que te voy a decir ahorita es bien importante. Hace tiempo a mí un cristiano me preguntó, ¿cómo estoy seguro que el cristianismo es la religión verdadera? Póngame el título una vez más. Le dije, te lo contesto que el cristianismo es la religión verdadera con 4 preguntas. La resurrección de Cristo. Punto. Es el cristianismo la religión verdadera. Porque los mahometanos, los budistas, los hinduistas piensan lo mismo acerca de su religión. Pero cada país para mí tiene una religión dominante. Por eso, esta es una buena pregunta para mí. Cuando él me la hizo, una pregunta inteligente, y se la respondí, la resurrección de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la resurrección de Cristo es lo que nos separa al cristianismo de todas las otras religiones. Número 1, Mahoma. Por si no sabías, está muerto. Confucio, por si no sabías, este era un hombre de Arabia Saudita, está muerto. Siddhartha Gautama Buda está muerto, de la India y de Nepal. Maharishi Mahesh Yogi, el que inventó la yoga, está podrido en su tumba. Zaratustra, persa, he dead. Hay cadáver en la tumba. Friedrich Nietzsche, el que escribió, un alemán que escribió La muerte de Dios, está muerto. Sigmund Freud, el que descubrió el psicoanálisis, todos están muertos. Y si usted va a la tumba, va a encontrar cadáver. Pero tengo noticias para ustedes. En la tumba de Jesús no quedó ningún huesito. Cristo resucitó de la tumba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No está el cadáver en la tumba. Esto es lo que nos separa. Échame a tu gallo. Los papas están en la tumba. Murieron. Pero Cristo no. Nosotros creemos que en Jesús, porque su tumba está ¿qué? Por eso para mí sin la resurrección no habría cristianismo. Sin la resurrección no tendría sentido venir cada domingo aquí. Por eso los que quieran más saber sobre la resurrección de Cristo, los invito en esta semana, por favor, lean 1 Corintios capítulo 15. Pablo da una tesis sobre la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Pablo nos da una exégesis, una tesis tremenda de lo que fue la resurrección de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque los de la iglesia de Corinto, influenciados por la filosofía griega, estaban dudando de la resurrección de Cristo. Y Pablo los confronta y les da esta tesis y les dice que Cristo resucitó, porque estaban negando de la realidad de la resurrección corporal. Pablo les dice que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es mi predicación. Vana es nuestra fe. No habría perdón de pecados.
seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración. Y los que murieron seguirían muertos. Entonces yo les diría, ¿sabe qué, hermanos? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo aquí? Pero Cristo resucitó. Por eso cada domingo estamos aquí. Cristo resucitó. Nuestro líder vive por los siglos de los siglos santos. Y échame a tu gallo el que me menciones que inventó una religión. Si vas a su tumba, son famosas por lo que contienen. Cadáver. Pero Cristo, la tumba de él es famosa por lo que no contiene. La tumba está vacía. Un aplauso a Cristo Jesús. La tumba está vacía. Aleluya. Y esto es lo que sustenta nuestra fe. Pablo decía, pero Cristo resucitó y es la primicia de una gran cosecha. Por eso necesitamos estudiar los 4 evangelios, si tenemos que tener un cuadro completo. Y en los 4 evangelios hay algo que faltó, el otro te lo dice, el otro te lo comenta, pero y nos da los detalles. El Espíritu de Dios, saben, quería que nos enfocáramos al detalle de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos han leído los 4 evangelios? Levanten la mano. Hay un detalle que faltó en los 4 evangelios que no te lo cuentan. ¿Sabes qué no te cuentan? Ninguno. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? Una lucecita, hubo temblor, de repente fue removida la piedra, nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería que nos enfocáramos en el evento de la resurrección, no en los detalles de cómo resucitó. La cosa es, amados amigos, Jesus Christ, the Son of God, He raised from the dead. Él resucitó, está vivo y Él no está muerto. Amén. Gracias a Cristo. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Entonces Jesús fue crucificado. ¿Qué día? El viernes. Diga conmigo, el viernes. Pastor, ¿cómo a qué horas fue crucificado el día Friday Jesús? Como fue crucificado como a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde fue que expiró. Pero, si usted no sabía, el viernes de 9 a 12, ahí estaba él colgando en un madero. Pero de 12 a 3 pasó algo. Hubo un eclipse. Y por 3 horas la tierra se puso oscura. Había tinieblas por 3 horas. ¿Por qué? Porque el Padre entregó su Espíritu por el rescate de cada uno de nosotros. Estaba Jesús venciendo las tinieblas, porque Él es luz, Él es la lámpara. A su nombre gloria. Pero hubo tinieblas, pero Él fue crucificado el día viernes, por si usted no sabía. Y una de las mujeres siguieron a José de Arimatea secretamente para ver dónde lo ponían. Si volvemos una vez más al relato de Marcos 16, 1, ¿me pueden poner otra vuelta ese versículo, hija? Nomás los primeros 2, 3 versículos. Dice, cuando pasó el día de reposo, María y Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies para irlo a ungir. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. La primera cosa que yo veo aquí en este relato es que veo un amor incondicional. Digan conmigo, amor incondicional. Veo una devoción incondicional. ¿De qué? En la madrugada del domingo, ellas fueron a ungir el cuerpo del Señor. ¿Y saben por qué? Porque los judíos acostumbraban ungir el cadáver de los seres queridos como una expresión de love, de amor. Era una expresión de amor hacia Jesús. Y el único propósito de ungirlos con aceite era dilatar o tapar el mal olor que expelen los cuerpos cuando comienza el proceso de putrefacción.
Y estas queridas mujeres, con un amor incondicional, querían tener la oportunidad de servir por última vez a su maestro y Señor. Y lo amaban con todo el corazón, porque aunque Cristo ya está muerto, allí fueron a ungir el cadáver. No esperaban que resucitara, pero ellas, digan conmigo, amaban al Señor. Y aunque fue un momento tan inapropiado, ellas lo amaban. Y hay que saber aquí, en este momento, todos los discípulos lo habían abandonado. Sus discípulos. Los líderes religiosos lo habían repudiado como el blasfemo y los romanos lo habían condenado a muerte. Pero estas mujeres eran devotas, lo amaban incondicionalmente. Ellas arriesgaron todo su pellejo y fueron a la tumba. Seguían siendo fieles a Jesús y saben que Dios recompensó su fidelidad. Las escogió para ser las primeras testigas oculares. La mujer fue la primer testiga ocular de la resurrección de Jesucristo. No fue un hombre, ni los discípulos, fueron las mujeres. Testigas oculares que Cristo había levantado de la tumba. Ellos lo vieron. Mujeres devotas. Por eso le digo, tengo 40 años de pastor y me ayuda mucha gente a mí, pero en el camino yo digo, mis mejores hombres son mujeres. Hay veces digo aquel, y digo una mujer, sí pastor, allí vamos así, denle un aplauso a las mujeres, aleluya, devotas, entregadas, con todo se metían ellas. Gloria a Cristo Jesús. Y en el camino a la tumba, muy temprano el domingo, iban pensando, ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada? Porque era una piedra pesada. Ellas no se fueron por el camino fácil, dijeron, vamos a ir y a ver cómo le hacemos con la piedra. Ellos, siendo mujeres, fueron porque amaban a Jesús aún ya muerto, y lo amaban cuando incluso era peligroso hacerlo, porque el verdadero amor a Cristo es lo que los mueve salir de nuestra zona de seguridad y de confort. Fueron movidas únicamente por amor de Cristo. La pregunta aquí es, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Será solo porque es mi deber hacerlo? ¿O por un genuino amor hacia Dios? ¿Qué te mueve a servir? Por ejemplo, aquí las maestras de escuela cristiana. ¿Por qué haces lo que haces? Los sugieres, los que sirven. Cuando somos generosos con Dios. Cuando hablamos a alguien de Cristo. Cuando oramos por algo. ¿Por qué hago lo que hago? Debemos tener este mismo corazón de estas mujeres. ¿Sabes por qué lo hacemos lo que hacemos? Porque tenemos un amor y una devoción incondicional que amamos a Jesús. Eso debe de salir de nuestras vidas y de nuestros corazones. Lo que nos mueve a servir. Cuando estoy visitando, sirviendo, barriendo, dando, siendo generoso. Que su amor a Cristo predomine nuestra existencia. Por eso Pablo decía, el amor a Cristo, dice, por amor a Cristo todo lo tengo por basura. Dice, su amor me constriñe y me motiva. Y nosotros deberíamos de cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren cuidar el cuerpo de Cristo así como ellas fueron a cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Sabes cómo cuidas tú el cuerpo de Cristo? Cuidando la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Úngela. ¿Sabes cómo sirves tú el cuerpo de Cristo? Como hicieron estas mujeres y José de Arimatea. A Jesús lo entregaron deshecho. Él leyó Isaías. Los que han leído Isaías, ¿sabes qué dicen? ¿Cómo sería la cara de Jesús? ¿Qué no lees el libro de Isaías? No se reconocía. Estaba masacrado. ¿Por qué? ¿Quién inventó la cruz? El Imperio Romano, para matar y castigar a los asesinos. Y a Jesús lo metieron en una cruz, no siendo él un asesino. Y ocupaban un experto en hacer el látigo. Los látigos eran de cuero y en la punta eran fierros con pedazos de hueso
bien puntiagudos y afilados, para cuando le clavaban en la espalda, arrancaba con todo y tendones. ¿Por qué crees que Jesús no pudo con la cruz? Hubo un hombre llamado, ¿recuerdan? José ¿de qué? De Cirene. A ver, enséñamelo, ¿dónde está él? Lea el libro de Romanos. José de Cirene era uno de Roma que amaba a Jesús. Y cuando él vio que Jesús no podía con la cruz, ¿cómo iba a poder? Se había botado toda la sangre. Ahora, ojo, no estamos aquí para tener pena por Jesús. Eso tampoco. Estamos aquí para celebrar que Cristo se levantó de la tumba. Y José de Cirene le metió el hombro con la pesada cruz hasta llevarlo al Gólgota, al monte de la calavera. ¿Se ha escuchado en la Biblia que dice el monte de la calavera? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te paras frente, yo me paré frente al monte, tiene la forma de una calavera. Al monte de la calavera. Hasta allá se lo llevaron. Yo le doy gracias a Dios por los Josés de Arimatea, que ellas no descubren a la iglesia contando chismes, ni más bien agarran una sábana y la tapan. Tapan al pastor, tapan al liderazgo, tapan, lo cubren. Padre, levanta en esta iglesia José de Arimatea, que cuando le vean las desnudades de uno, le tapen su espalda y digas, no diga así, porque es la esposa de Cristo. Y si se mete con la esposa de Cristo, te estás metiendo con él. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Que Dios levante hombres y mujeres. Que Dios levante hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Ellas lo hicieron pensando ungir un cadáver, pero nosotros servimos a un Cristo resucitado. Veamos lo que dice Marcos 4 y 5, la segunda cosa que vemos aquí. La segunda cosa que vemos aquí, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. La segunda cosa que yo veo aquí, una tumba abierta y una tumba vacía. Digan conmigo, una tumba abierta y una tumba vacía. Es lo que yo veo aquí. Llegaron a la tumba, levantan sus ojos y la gran piedra había sido removida. Y los del Sanedrín le habían pedido a Pilato que custodiara la tumba y colocara un sello imperial de Roma. Pero cuando ellas llegaron no había ningún soldado. Todos corrieron, cayeron como muertos de miedo. Solo vieron al joven sentado y la piedra removida. La pregunta aquí es, ¿quién removió la gran piedra? Marcos no lo dice. ¿Quién la removió? ¿Si ha leído la Biblia? Digan conmigo, un ángel. Mateo 28, 2. Un ángel del Señor vino y produjo un terremoto y la piedra fue... ¡Ojo! Jesús necesitaba que le removieran la piedra. No, porque Jesús cuando resucitó atravesaba paredes. La piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que la iglesia entrara y viera que la tumba estaba vacía. ¡Oh, muerte! Dime, ¿dónde está tu aguijón? ¡Oh, sepulcro! Dime, ¿dónde está tu victoria? Para que tú y yo, si usted va a Israel, vaya a verla. No quedó nada, ni un huesito del cuerpo de Jesús. Pero el evangelista Mateo, él sí nos dice que un ángel había removido un gran terremoto y el ángel del Señor descendió del cielo y removió y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y por miedo los guardas quedaron como muertos los soldados romanos. Y el ángel les dijo, no temáis a ellas vosotras, yo sé que buscáis a Jesús crucificado, dice Mateo, no está aquí, ha resucitado. Vean el lugar, vayan pronto, díganle a los discípulos. Salieron corriendo con temor y gozo a dar las buenas nuevas las mujeres. Y Jesús, cuando van a dar las buenas nuevas, les sale el encuentro. Y cuando lo ven a Jesús,
primeras testigos oculares. Y Jesús les dice, salve. ¿Y sabes qué pasó con ellas? Cuando lo vieron, corrieron, se postraron a sus pies y comenzaron a adorarle. Al Rey de Reyes que vive por los siglos, a Jesucristo, a Yeshua, a Cristo, el Hijo de Dios que vive hoy y para siempre. Nuestra religión se basa en que Cristo resucitó de la tumba. Y todas las otras religiones, sus líderes están putrefactos, muertos, y los restos quedaron en la tumba. Pero Cristo, como una crisálida, salió de allí, porque Dios no permitió que su santo hubiera corrupción. Amén. Y si Cristo resucitó, todos los que han muerto en Cristo están esperando el toque de la final trompeta. Mi mamá, mi papá, tu mamá, tu hermano, que con Cristo abrieron el camino de la fe, están esperando, ya toca la trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, porque así como el pecado entró por un hombre, la vida de resurrección. Cristo, nos vamos a levantar. Aleluya. Dime, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Tremenda la tumba, abierta y vacía. Digan conmigo, abierta y vacía. Y ellas se acercaron, lo abrazaron sus pies y le adoraron. Al lado derecho estaba el cuerpo. Un ángel del Señor removió la piedra. Ellos fueron a ungir el cadáver porque no esperaban ver a Jesús resucitado. Dijo María Magdalena, se han llevado a mi Señor, no sabemos dónde lo han puesto. La pregunta aquí es, ¿por qué fue necesario remover la piedra? Bueno, porque para que saliera Jesús, ¿de veras? No, Jesús no necesitaba esto. Jesús por la noche llegó a donde estaban sus discípulos y la puerta estaba cerrada, y él cruzó la pared y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Porque cuando alguien resucita, no me digan cómo, parece paranormal, pero atraviesa uno paredes. Los cuerpos transformados en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, ¿y sí sabía que cuando Cristo resucitó, también comió? No me pregunté, pero él comió pescado. I can show you in the Bible. Te puedo enseñar en la Biblia. ¿Cierto o no cierto? Él comió pescado. Pastor, allá vamos a comer. No me pregunte, pues si Jesús comió. Y a mí me gustan mucho los mariscos. ¿Cuántos dicen amén? Esa piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo, la iglesia, pudiera entrar, para que el mundo pudiera asomarse por la tumba vacía, así como estas mujeres, y comprobar que la tumba está vacía. La tumba vacía ha sido un testigo irrefutable del Evangelio por casi 2000 años. La tumba vacía, repito, ha sido un testigo irrefutable. Mencióname el filósofo que quieras. Alberto Einstein, Platón, Aristóteles, Sócrates, Confucio, Sagán, Leonardo da Vinci, todos han muerto, pero Cristo no. Buda, todos. Zaratustra o Zoroastro, todos. Friedrich Nietzsche escribió muchos libros diciendo, cuando Zaratustra o Zoroastro hablan, todos están muertos. Su cadáver está en la tumba, pero la tumba vacía entre nosotros es un testigo irrefutable del Evangelio por casi 2000 años. Jesús le decía a los fariseos, a los del Sanedrín y a los religiosos, ¿saben?
Un día se paró con los fariseos religiosos y les dijo: ustedes, les dijo, destruyan este templo. Muchos dicen que se refería al templo. No. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Se refería a su vida. Por eso ellos dijeron: custodien la piedra, porque él dijo que iba a resucitar. Custódienla bien. Destruyan este templo, les dijo, y yo en 3 días lo resucitaré, porque nadie me toma mi vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Jesús decía: yo tengo la autoridad de poner mi vida y volverla a tomar. Ese es Jesús, el que nosotros creemos, al que nosotros adoramos. Por eso cada domingo levanta tus manos, no te me distraigas, apaga el celular, deja a Hola Mocho en un lado, deja tu cafecito en un lado y concéntrate y sé reverente. Amén. Solo si tienes mal violín sale o aprovecha cuando están los anuncios, pero cuando estás ya aquí, reverencia, porque Él está aquí. Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. A Él sea la gloria, el dominio, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, mora en nosotros y vivificará vuestros cuerpos mortales. ¡Aleluya! Un aplauso a Jesucristo. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Wow, gloria a Dios. El problema es que los escépticos han enfrentado a través de la historia, ¿sabes cuál es? Que nunca han podido dar una explicación satisfactoria de cómo fue removida esa piedra y cómo fue que desapareció el cuerpo de Cristo. Pero el cristianismo por siglos ha tenido impacto y avance, porque nadie ha podido mostrar su cadáver para desmentirnos. Nadie. Muéstrame el cadáver de Cristo para desmentirme. Nadie. Y nunca lo podrán, porque Él no dejó nada en la tumba. Los líderes religiosos, la explicación que dieron fue que los discípulos se lo robaron. Es que los discípulos se robaron el cuerpo. ¿Cómo que se lo robaron? Si todos corrieron huyendo ¿de qué? De miedo. Pero Jesús, después de haber resucitado, ¿quién dice en 1 Corintios 15? Por eso les dije, léanlo en la casa. Pablo dijo: se le apareció a las mujeres, se le apareció a 500 testigos oculares. No tuvieron una alucinación colectiva, se le apareció a los 12. Y luego Pablo dice: y al último se me apareció a mí en mi encuentro en el camino a Damasco. Fue transformado de ser un perseguidor a un evangelista. Y dice: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Pablo fue el que escribió la mayoría de todas las cartas del Nuevo Testamento. Pablo tuvo una transformación radical porque se encontró con Cristo resucitado en el camino a Damasco. Pablo vio a Cristo en vida, resucitado. ¿Qué sucedió el domingo por la mañana? Vamos terminando. Un amor incondicional, una tumba abierta y vacía. Y Marcos 16:6 dice allí, ese pasaje, vamos a la número 3. Mas Él les dijo: no se asusten, busquen a Jesús Nazareno. Dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar, mira dónde lo pusieron. ¿Qué es lo que ve aquí? Una explicación gloriosa. Esta es una explicación gloriosa. Estas mujeres escucharon el anuncio más glorioso, el anuncio extraordinario y el anuncio transformador en la historia, de la historia humana. Este Jesús que fue crucificado no está aquí. El Señor resucitó. Mira, no hay cadáver. No hay cadáver. Ahora brinquemos al 7. Vamos aterrizando. Dice: pero id, decid a los discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros. Y digan conmigo: y a Pedro. Dice,
a Galilea, ahí los veré, porque allí yo los llamé en Galilea, aquí los voy a ver, como él dijo. Vayan, díganle a Pedro, dice el Señor. ¿Por qué le dijo? Pedro, me encanta este detalle. El ángel lleva la enmienda de Dios. Díganle especialmente a Pedrito. ¿Por qué? Porque mira, ahora vamos a ver a Marcos dos capítulos más atrás. Marcos 14, 27 dice, entonces Jesús le dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche, le dijo a los discípulos, porque escrito está, voy a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen y le corran y se rajen, digan conmigo, yo no. Vamos a ver lo que sí es cierto. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario, Jesús, morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Y qué pasó con todos? Lo dejaron solo. Hermanos, discúlpenme, yo sí me parezco a Pedro. Dios me empezó a decir a mí en la mañana, tú me has negado varias veces, pero Gamita, te amo. Podemos negar a Dios con cosas que nosotros le prometimos a Dios. Si tú me ayudas en esto, yo te voy a dar esto. Y pasa y no lo haces, negaste a Dios. A muchos de ustedes Dios los ha llamado al ministerio, o a dar algo, o a servir en algo, o a abrir algo. Estás negando al maestro. Yo lo he negado muchas veces. Voy a dejar este mal hábito. Y al ratito, a los 5 días, 8 días te encuentras hincado, postrado ante el mismo becerro de oro. Lo niegas a Dios. Ya no voy a criticar. Y al ratito estás criticando a la iglesia o a alguien, a un líder. Estás negando a Dios. Yo lo digo por mí. Señor, si es posible padecer todos, pero yo no soy rajón. Déjenme decirles algo, que comenzando desde aquí, todos lo hemos negado. Pero sabes una cosa, pero aunque lo negamos, Dios le dijo, díganle a Pedro, porque todavía no he terminado con él. Él tiene llamado. Lo voy a levantar, lo voy a sanar, porque yo sé que el gallo le está quiquiriqueando. ¿Se imagina Pedro en la vida que cantaba un gallo? Ya tenía PTSD, el síndrome de estrés postraumático. Ay, ya cantó el gallo. Ay, Jesús, perdóname. ¿A cuántos de ustedes por ahí les canta el gallito? Ahora sí voy a obedecer. Entonces estamos aquí como Pedro. Diga conmigo, que Dios nos ayude. Jesús les dijo antes de morir. Pedro dijo, aunque todos, díganle a Pedro que vaya allí. ¿Por qué? Porque no he concluido. Aunque me negó, yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Lo quiero ver en Galilea, en el mismo lugar que lo llamé. Ahí lo quiero comisionar. Y las primeras en anunciar estas buenas nuevas no serán los apóstoles, fue el grupo de mujeres piadosas, dispuestas a servir al Señor, movidas por un amor incondicional. Y Marcos 16:8 es el último versículo del pasaje. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero si usted lee Mateo, sí hablaron, pero Marco no lo concluyó. Ellos fueron a hablarle a los discípulos. Jesús ya resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no lo veo, no lo creo. Hasta que no ponga mis deditos aquí. No es aquí. Aquí los clavos eran aquí. No aquí. Aquí en la canilla. Hasta que yo no meta mi dedito ahí, yo no voy a creer. Creyentes que no creen. Digan conmigo, que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué ve aquí en el 8? Ve una reacción compleja pero comprensible de las mujeres. Se fueron huyendo del sepulcro, les había tomado temblor, espanto, no le decían a nadie, tenían miedo. Pero si lees tú Mateo 28:8,
el mensaje paralelo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, dice Mateo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y luego el 9, verso 9 de Mateo 28, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Temor, miedo, gozo, espanto, todo sucediendo a la misma vez. ¿Te imaginas qué había en el cerebro de estas mujeres? Temor, miedo, gozo, espanto. Pero estas mujeres pensaron que el viernes se había terminado todo, que se había acabado, que la maldad se había salido con la suya, pero ahora se habían dado cuenta que no era el final, sino el principio. Que lo que parecía una derrota era una gran victoria, que Cristo resucitó. Y este es el mensaje que cada uno de nosotros debemos hacer: ir, predicar, orar, discipular a toda la gente y decirles el mensaje. ¿Sabe qué? Nuestro líder resucitó. Se llama Jesucristo, nuestro líder. Y este mensaje de las mujeres que sí comunicaron la gran noticia que el ángel les ordenó, no está aquí, ha resucitado. En los días del Señor se le daba muy poca credibilidad a las palabras de una mujer. Por eso Dios las usó. ¿Saben qué era? Tanto así que no le daban credibilidad a la mujer. Era muy denigrada. Que en una corte legal, el testimonio de una mujer se comparaba al testimonio de un esclavo o de un criminal. No le daban valor. Y esto es otra prueba de la evidencia de que Cristo resucitó, dicho por boca de estas mujeres. Las primeras testigas oculares de la resurrección fueron estas mujeres piadosas, porque la resurrección no es una leyenda mística. El Padre aceptó su sacrificio sustituto para poder ser salvos y vivir con esperanza y recibir la vida zoe de Dios y eterna. Mi esperanza en Jesús traspasará el umbral de la muerte, y la resurrección de Jesús traspasaron los linderos de la muerte. Mira lo que dice Primera de Corintios 15. Nomás extraje 2 versículos, pero todo el capítulo es una tesis de lo que es la resurrección de Jesús. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los ¿qué? ¿A cuánto se le ha muerto un ser querido? Levanten la mano. A mí se me murió mi papá y mi mamá. Si él tenía la fe en Cristo, vive para siempre. Vive para siempre. Y están esperando nada más el regreso de Yeshua con sus santos ángeles. Y esta vez no va a regresar en burro. Esta vez regresará en una nube. Y dice la Biblia que todo ojo le ¿qué? Hasta los muertos, los musulmanes, los hindús, los de México, los de Patagonia, los de Alaska. Toda ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla ¿qué? ¿Sabe cómo van a estar los rusos? Así. ¡Ah! Yo les diría: el miedo no anda en burros. El miedo no anda en burros. Porque ahorita todos nos creemos dioses, pero nuestro Dios es Jesucristo, Yeshua, el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el que resucitó, el que estuvo muerto, pero al tercer día se levantó con poder de la tumba. Amén. Por eso nuestra predicación no es en vana. Si no, yo les dijera: ¿saben qué? Comamos y bebamos. Si no resucitó Cristo, comamos y bebamos, porque aquí ya se acabó todo. Vámonos a la casa. Pero no, predicamos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Amén. Y es una fe viva, una fe activa, una fe que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando hubo la muerte, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Hay esperanza, hay una luz gloriosa al final del túnel. Un día nuestros cuerpos escucharán su voz y seremos levantados. Dice la Biblia, por eso, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Buda, Confucio, Mahoma, Zaratustra, no hay otro nombre debajo de los cielos en el que podamos ser salvos. Solo Yeshua, solo Cristo salva. Porque Él murió y venció la muerte. Él resucitó.
Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Buda está muerto, Zaratustra está muerto, Lao Tse está muerto, todos los líderes religiosos que fundaron religiones están muertos, pero nuestro Jesus Christ, Cristo, resucitó y la tumba está vacía. Amén.